Me gusta, porque sé con certeza que si te casas, debes comprometerte con esa persona. Cliff Richard amó a una mujer durante 50 años. Ella se casó con su mejor amigo, luego con otro, y finalmente murió en sus brazos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Simplemente siguió cantando mientras ocultaba el mayor desamor de la historia de la música británica. Cuando la policía allanó su casa en 2014, no fueron los primeros en destruirlo. La BBC ya había llegado a un acuerdo secreto. Las acusaciones eran mentira, pero el daño fue real. Perdió peso. Le dio herpes zoster. No podía dormir. Decía que sentía que su propia casa estaba contaminada. El hombre que una vez llenó el estadio de Wembley ahora tenía miedo de salir de su casa. El 14 de octubre de 1940, en el Hospital King George de Lucknow, en la India Británica, Harry Roger Webb llegó a un mundo que ya se estremecía bajo el peso de la guerra y la revolución. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Las protestas por la independencia de la India estaban en pleno apogeo. En 1946 estallaron disturbios durante el Día de Acción Directa y familias británicas comenzaron a huir de la colonia. Entre ellas se encontraban los Webb. El padre de Harry trabajaba en el sistema colonial, pero en 1948 era evidente que el imperio se desmoronaba. Así que se marcharon no en coche ni en avión, sino en un barco lento y atestado que cruzaba el Océano Índico. El SS Ranchi fue su salvavidas. Durante 3 largas semanas acogió a cientos de familias británicas, todas ellas abandonando el único hogar que habían conocido. Pasaron de la servidumbre y el sol a las restricciones de racionamiento y los cielos grises. Inglaterra era fría y aún se recuperaba de la guerra. Los Webb acabaron viviendo en una casita en Carshalton, Surrey. Atrás quedaron las habitaciones amplias y las noches cálidas. Fue un comienzo duro para un chico que antes había vivido con comodidades, pero lo hizo más fuerte. Aquel viaje sembró algo en su interior, la necesidad de demostrar su valía, de forjar algo más grande en aquella extraña nueva vida. Y pronto Harry Webb desapareció. Un hombre llamado Harry Greatorex lo vigilaba atentamente, gestionaba talento y tenía buen ojo para las tendencias. Le dijo a Harry: necesitas un nombre que suene a rock. Cliff sugirió: fuerte británico, sólido como un acantilado. Luego llegó Richard, un homenaje a Little Richard, la salvaje estrella del rock estadounidense. Harry Webb se había ido. Nació Cliff Richard. No solo cambió su nombre, sino que revolucionó la música británica. El 29 de agosto de 1958 se publicó la canción Move It. Sonaba crudo, estridente y rebelde. Nada que ver con el pop limpio y refinado de la época. Cliff tenía solo 18 años. La canción alcanzó el segundo puesto en las listas británicas y causó sensación. Por primera vez, los adolescentes británicos tenían su propia estrella del rock. No estaba imitando a Estados Unidos. Estaba creando algo nuevo. Esa canción abrió la puerta a todos los que vinieron después, los Beatles, los Stones y muchos más. Pero no fue solo. La música fue la locura. Cuando Cliff salió de gira ese mismo año, Gran Bretaña enloqueció. Las chicas gritaban, lloraban y se desmayaban. Los chicos lo odiaban por acaparar toda la atención. Los guardias de seguridad no podían contener a la multitud. Era un caos digno de Elvis, pero esto ocurrió en Londres, Manchester y Leeds. Nunca antes había pasado aquí. Lo llamaron histeria por los acantilados. A los periódicos les encantó. A las discográficas también. En 1959, la locura se duplicó.
Cliff publicó Living Doll. Ni siquiera quería hacerlo. Pensaba que la canción era demasiado suave, demasiado falsa. La odiaba, le dijo a su productor. Pero la banda la transformó en una balada lenta al estilo country. Llegó al número 1 y se mantuvo allí durante 6 semanas vendiendo 770,000 copias. En noviembre consiguió un disco de plata. En enero ya tenía uno de oro. Después llegó Travel in Light, otro número 1. 5 semanas más en la cima. Entre ambos, Cliff vendió más de 1,000,000 de discos. Nadie más en Gran Bretaña lo había logrado antes. Hollywood lo llamó. En 1959, Cliff apareció en una película oscura y dramática llamada Serious Charge. No era una película ligera. La película Zacatia trataba temas como la homosexualidad, las falsas acusaciones y cuestiones morales complejas. Cliff tenía solo 19 años y su participación sorprendió a todos. Un año después, protagonizó Expreso Bongo, una película satírica que se burlaba de la industria musical. Con estos papeles, Cliff dejó claro que no era solo un ídolo adolescente. Quería actuar, crecer, ser más que un cantante. Las estrellas del pop británicas nunca habían hecho eso antes. Luego llegó Vacaciones de Verano. El 10 de enero de 1963, la película se estrenó en Londres. 3,000 fans abarrotaron Leicester Square. Cliff ni siquiera pudo salir de su coche. Esa noche se perdió su propio estreno. Pero no importó. La banda sonora alcanzó el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido, incluso antes de que la película se estrenara en cines de todo el país. Se mantuvo allí durante 14 semanas consecutivas. Varias canciones de la película llegaron al número 1 la semana siguiente. Bachelor Boy, Summer Holiday. Incluso el tema instrumental de The Shadowfoot Tapper llegó al número 1 en las listas de éxitos. La película fue el segundo mayor éxito de taquilla británico de 1963, solo superada por Desde Rusia con Amor. Ese mismo año, Cliff fue elegido el actor de cine más popular del Reino Unido. Pero entonces llegaron los Beatles. La mayoría daba por hecho que Cliff quedaría relegado a un segundo plano. Sin embargo, en 1964, en pleno apogeo de la Beatlemanía, Cliff lanzó 6 éxitos que se colocaron entre los 10 primeros. Los Beatles solo lograron 5. Sus canciones, como Constantly, On the Beach y I Could Easily Fall in Love with You, lo mantuvieron en el candelero. Incluso cuando los Beatles revolucionaban la música y arrasaban en Estados Unidos, Cliff se mantenía firme en casa. La batalla era real. Su película Summer Holiday y la de los Beatles A Hard Day's Night se estrenaron simultáneamente en los cines de todo el país. Ambos batieron récords, pero el público británico no había olvidado quién había llegado primero. Incluso Paul McCartney lo admitió. Una vez dijo que los Beatles se fueron a Hamburgo porque Cliff tenía todo bajo control en Gran Bretaña. Y John Lennon lo dijo claramente antes de Cliff Richard. Y Move It no había nada que valiera la pena escuchar en Inglaterra. En 1965 ocurrió algo verdaderamente inesperado. La revista New Musical Express realizó una encuesta mundial entre sus lectores. Se les pidió a los fans que eligieran al mejor cantante masculino del mundo. Cliff venció a Elvis. Venció a Lennon. Venció a McCartney. Ese año, los Beatles lanzaron Help y Rubber Soul. Elvis seguía agotando entradas en todas partes. Pero Cliff ganó. ¿Por qué? Porque incluso con el mundo cambiando a su alrededor, Cliff siguió evolucionando. No intentó ser como los Beatles. No siguió las modas. Combinó baladas, pop, películas, con valores cristianos y un encanto genuino. Fue constante
y para sus fans de todo el mundo. Eso importaba. Fue su pilar antes de la invasión británica y mucho después. En junio de 1966 sucedió algo que nadie en el mundo de la música vio venir. En Earl's Court, Cliff Richard salió al escenario no para cantar, sino para ponerse junto al evangelista estadounidense Billy Graham y anunciar ante miles de personas su conversión al cristianismo. No se trató de una simple decisión personal. Fue un valiente testimonio público transmitido por todo el país. Los fans, que lo conocían como la versión británica de Elvis o Little Richard, quedaron atónitos. Algunos lloraron. Otros se quedaron atónitos. El hombre, al que amaban por su energía rebelde, había dado un giro inesperado, pero aquel momento no fue casual. Fue la culminación de un viaje espiritual que había comenzado 2 años antes. Aún así, hacerlo ante la multitudinaria audiencia de Billy Graham, en pleno apogeo de los vibrantes años 60, le confirió una solemnidad que nadie podía ignorar. En aquella época, se suponía que las estrellas de rock no debían hablar de Dios. Su papel era rebelarse, desafiar los límites y romper las reglas. El anuncio de Cliff iba en contra de todo lo que la cultura consideraba que debía ser un ícono pop. Casi de inmediato cundió el pánico. Algunos fans pensaron que era el fin de su carrera musical. En la industria se rumoreaba que podría dejarlo todo y dedicarse a la docencia. Esa idea no estaba muy desencaminada. El propio Cliff se planteó abandonar los escenarios definitivamente. Pensaba que quizá no podía ser un buen cristiano y seguir siendo una figura pública. Las revistas musicales empezaron a especular sobre quién lo reemplazaría. Los agentes de contratación se retiraron. La industria creía que no se podía ser espiritual y estrella a la vez. Y durante un tiempo, Cliff tampoco lo tuvo claro. Pero entonces, algo cambió. Cliff no desapareció, se quedó. Y al hacerlo creó algo totalmente nuevo. No renunció a su destino ni abandonó la música. En cambio, encontró la manera de combinar ambas cosas. Se convirtió en la primera gran estrella del pop británica en vivir abiertamente su fe sin dejar de estar en las listas de éxitos. Nadie lo había hecho antes, no así. Él demostró que no tenías que elegir una vida sobre la otra. Podías ser honesto con tus creencias y aún así llenar salas de conciertos. Esta decisión no fue solo una cuestión de supervivencia profesional. Cambió su identidad. Cliff admitió más tarde que su imagen de rockero había sido fingida. No tenía confianza en sí mismo. Solo fingía. Pero después de convertirse al cristianismo, eso cambió. Dijo, mi confianza creció. Mi actitud cambió. No era importante tener siempre la razón. La presión por interpretar un papel desapareció. Se sintió libre de ser él mismo. Esa nueva confianza le ayudó a rendir mejor, incluso cuando los Beatles y los grupos de Mercy Beat dominaban las listas de éxitos. Mientras otros intentaban seguirle el ritmo, Cliff se fortaleció, porque por fin se sentía él mismo. Pero a mediados de los 70, la carrera de Cliff tocó fondo. En 1975, por primera vez, no tuvo ni una sola canción en las listas de éxitos. La gente empezaba a pensar que su época había terminado. Entonces, llegó Devil Woman. Lanzada en abril de 1976, la canción era potente y provocadora, y más oscura que todo lo que había hecho antes. Contaba una historia extraña sobre una vidente, una maldición y un gato callejero. Pero lo más importante es que fue un éxito rotundo. Llegó al número 9 en el Reino Unido y al número 6 en Estados Unidos, su primer top 10 en América. Vendió más de 2 millones de copias. Cliff había vuelto. Lo más sorprendente, el público del hard rock lo acogió con los brazos abiertos. Jimmy Page,
Eric Clapton y Elton John fueron vistos luciendo insignias de I'm Nearly Famous en apoyo a su álbum de regreso. Estas leyendas de la guitarra mostraron públicamente su respeto por un hombre que alguna vez fue visto como un ícono de imagen clásica y anticuado. Un crítico musical incluso comparó el nuevo álbum de Cliff con los mejores trabajos de Marvin Gaye. No se trató solo de un regreso, sino de una transformación completa. El chico de los años 50 ahora era aclamado como un artista de rock serio, pero no se detuvo ahí. En 1987, tras más de 25 años de carrera, Cliff lanzó Always Guaranteed, un álbum de pop moderno que se alejó de los sintetizadores estridentes de la década y sonó atemporal. Inspirado por Thriller, volvió a colaborar con Alan Tarney. El resultado, un disco de platino. Alcanzó el número 5 en el Reino Unido, donde se mantuvo durante 24 semanas y vendió más de 1,3 millones de copias. 4 sencillos del álbum entraron en el Top 40 británico. Algunos incluso obtuvieron la certificación de disco de plata al vender 250,000 copias. Cliff demostró que incluso a finales de los 80 podía competir con los mejores. Luego llegó la Navidad de 1988. Cliff lanzó Mistletoe and Wine, una canción navideña suave y llena de fe. La grabó con espumillón colgando sobre el micrófono en pleno verano. El sencillo debutó en el número 7, subió al número 1 la semana siguiente y se mantuvo allí durante 4 semanas consecutivas. Vendió 750,000 copias en 6 semanas y se convirtió en el mayor éxito del año en el Reino Unido, superando a U2, Kylie Minogue y Phil Collins. Para 2024 había alcanzado el disco de platino y seguía generando $100,000 anuales en regalías. Incluso décadas después, seguía siendo un éxito rotundo. Pero uno de los momentos más impresionantes se produjo en mayo de 1989. Cliff lanzó su sencillo número 100. Ningún otro artista británico lo había logrado. Para conmemorar la ocasión, invitó a 2,000 fans al London Palladium. Les puso 6 temas inéditos y les pidió que votaran. La canción, que quedó en segundo lugar, The Best of Me, fue la que eligió. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y obtuvo la certificación de plata. También tuvo éxito internacional. Número 2 en Irlanda, 25 en Nueva Zelanda y 59 en Australia. No se trataba solo de llegar a las 100, sino de mantenerse relevante en un sector en constante evolución. El concierto de Cliff Richard en el estadio de Wembley en junio de 1989 no fue un concierto cualquiera. Fue un espectáculo en toda regla. Lo llamaron el evento y estuvo a la altura de su nombre. Wembley estaba abarrotado. Miles de personas acudieron para presenciar algo más que música. Era como viajar en el tiempo. La primera parte del concierto nos transportó a los años 50 con Cliff rindiendo homenaje al programa de televisión Oh Boy, el mismo que lanzó su carrera en 1958. Cliff no actuó solo. Lo acompañaron The Vernon's Girls, The Dallas Boys y The Kalin Twins, grupos que en su día dominaron el rock and roll británico. Para los aficionados, en las gradas, fue como entrar en una rocola viviente. Luego llegó la segunda mitad. Fue entonces cuando Cliff demostró por qué no era solo un artista que apelaba a la nostalgia. Interpretó sus éxitos más recientes con una seguridad propia de alguien que ha dominado las listas de éxitos durante décadas. Las cámaras grababan. El concierto fue filmado profesionalmente y posteriormente publicado como álbum en vivo y especial de televisión. Esto no fue un simple concierto. Fue un momento histórico, cuidadosamente planeado. Ese mismo año, 1989, Cliff recibió el mayor honor que los premios Bright
podían otorgar la contribución sobresaliente a la música. Pero no se trataba solo de un trofeo. Marcaba algo más importante. Se había convertido en el único cantante de la historia en conseguir éxitos número 1 durante 5 décadas consecutivas. Las décadas de los 50, 60, 70, 80 y ahora los 90. Para entonces, ya había lanzado 100 sencillos. The Best of Me fue el número 100 y se convirtió en un éxito arrollador. En ese momento, Cliff tenía 65 éxitos en el top 10 y 14 números 1. Nadie se le acercaba. Un año después, el 30 de junio de 1990, llegó otro momento histórico. En Knebworth Park se celebró un multitudinario concierto benéfico para apoyar a la organización Nordhoff Robbins de musicoterapia. Cliff Richard actuó con The Shadows, pero solo formaban parte de un cartel legendario. Paul McCartney, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, Genesis y Phil Collins también compartieron escenario con ellos. Llovía a cántaros cuando Tears for Fears abrieron el concierto, pero el público se quedó empapado y cantando. Cliff estuvo a la altura de los grandes del rock y demostró una vez más que tenía un lugar asegurado. Luego llegó diciembre de 1990. Una nueva canción, Savior's Day, llegó a las ondas de radio. La compuso Chris Eaton en octubre de 1989 y se la presentó a Cliff en una fiesta navideña dentro de un Rolls Royce. Cliff escuchó la maqueta allí mismo en el coche y exclamó: «Esto es un número 1». Tenía razón. Entró en las listas en el número 6. El 8 de diciembre luego subió al número 3, después al número 2. El 23 de diciembre alcanzó el número 1, desbancando a Ice Ice Baby del primer puesto. El video grabado en Durdle Door y Swanage en un soleado septiembre mostraba a gente con ropa de invierno sudando mientras fingían que era Navidad. Pero el resultado fue mágico. El entusiasmo no cesó. Por esa época, Cliff publicó Private Collection, 1979-1988, un álbum recopilatorio de grandes éxitos. Vendió más de 1,2 millones de copias y obtuvo múltiples discos de platino. Se convirtió en el álbum más exitoso de su carrera. Canciones como We Don't Talk Anymore, que vendió casi 5 millones de copias en todo el mundo, mantuvieron su nombre resonando en todas las radios de Gran Bretaña. No se trataba solo de nostalgia. Estaba superando en ventas a las nuevas estrellas del pop. Él lideraba la vanguardia en una industria que cambiaba rápidamente. Pero entonces, las cosas dieron un giro inesperado. En 1999, Cliff lanzó The Millennium Prayer. A las radios comerciales no les gustó. BBC Radio 2 se negó a incluirla en su programación. Dijeron que no tenía un atractivo generalizado, pero seguían poniendo a Tina Turner y Cher, ambas de la misma edad que Cliff. Radio 1 ya había dejado de programar a artistas más veteranos como los Beatles. Chris Evans, de Virgin Radio, llegó a decir que Cliff era demasiado mayor. Los DJs tuvieron que obtener un permiso especial para reproducir la canción. Los fans estaban furiosos. El club de fans de Cliff incluso protestó frente a la BBC. Parecía que la industria le había dado la espalda. Pero entonces ocurrió el milagro. Sin una gran discográfica, sin difusión radiofónica, sin el respaldo de la maquinaria, The Millennium Prayer llegó al número 1. No una semana, 3. Del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 1999. Fue su 14º número 1 en el Reino Unido y llegó 40 años después del primero. Los fans compraron múltiples copias. Las iglesias lo apoyaron. No fue solo un golpe. Fue una protesta. Cliff había vencido al sistema. Y no solo funcionó en el Reino Unido. En Australia y Nueva Zelanda, la canción alcanzó el segundo puesto. En Europa, entró en el top 20 en varios países. En 3 países le otorgaron el disco de platino. No tuvo gran difusión en la radio. No hubo mucha promoción. Solo gente
que creía en la canción. Recaudó una cantidad importante de dinero para la organización benéfica Children's Promise. Cliff había demostrado que se podía tener fe recaudar fondos y aún así llegar a lo más alto de las listas de éxitos. Más allá de la música, la vida personal de Cliff tenía sus propias historias, algunas de ellas desgarradoras. En 1971, en su programa de televisión, It's Cliff Richard invitó a actuar a una joven cantante australiana llamada Olivia Newton-John. Tenía 22 años. La química entre ellos fue instantánea. Cliff dijo después, supe enseguida que era la mujer de mi vida. No se equivocaba. Mantuvieron una estrecha relación durante más de 50 años. Pero lo que el mundo desconocía hasta la publicación de la autobiografía de Cliff en 2020 era que él se había enamorado de ella. Escribió, cuando yo y muchos otros estábamos enamorados de Olivia, ella estaba comprometida con otro. Perdí mi oportunidad. Cliff nunca se casó. Y parecía que Olivia había dejado una huella imborrable. Añadió que todos los que la conocían acababan enamorándose de ella. Lo que complicaba aún más la historia era con quién estaba comprometida. Bruce Welch, compañero de banda de Cliff, aunque no siempre en el escenario. Olivia conoció a Bruce en 1968, cuando ella fue telonera. Su relación fue explosiva desde el principio. Bruce seguía casado. Su romance fue noticia de primera plana. Estuvieron comprometidos durante 5 años, pero nunca llegaron a casarse. Mientras tanto, Olivia trabajaba codo a codo con Cliff, lo acompañaba en sus giras y cantaba a su lado. Cuando finalmente lo dejó, en 1973, Bruce cayó en una profunda depresión e incluso se autolesionó. Los rumores se dispararon. Se había enamorado de Cliff, Nadie lo dijo nunca en voz alta, pero el silencio era ensordecedor. A pesar de la tormenta emocional, Cliff y Olivia siguieron actuando juntos. Durante más de 40 años, cantaron duetos que sus fans aún recuerdan. Su éxito de 1980, Suddenly from Xanadu, fue solo uno de muchos. También interpretaron When I'm 64 y otros clásicos en sus conciertos. Sus voces se armonizaban con tanta naturalidad que Cliff solía decir, Olivia tenía una gracia inigualable. Su último dueto tuvo lugar en octubre de 2015 durante el concierto del 75 cumpleaños de Cliff en el Royal Albert Hall. Cantaron Suddenly por última vez. Cuando Cliff publicó su álbum de 2023, Cliff with Strings, My Kinda Life, utilizó esa grabación en directo como homenaje a Olivia. Luego vino lo más difícil. 3 semanas antes de que Olivia muriera, Cliff la llamó. Estaba animada, cariñosa y alegre como siempre. Buenos días, Cliff. ¿Cómo estás, cariño?, dijo ella. No sonaba como alguien a punto de morir. Cliff escribió más tarde. Jamás pensé ni por un instante que después de esa llamada estaría escribiendo esto. Olivia había luchado contra el cáncer de mama durante 30 años. Era una luchadora, pero nunca dejó que su dolor se notara. Cuando falleció, el 8 de agosto de 2022, Cliff quedó devastado. Odio esa palabra, dijo, refiriéndose a la muerte. En cambio dijo que simplemente había dejado de vivir. Era su manera de sobrellevar el silencio que ella había dejado. El 14 de agosto de 2014, Cliff Richard se relajaba en su casa de Portugal cuando encendió la televisión. Lo que vio lo dejó helado. En directo, por televisión, helicópteros sobrevolaban su casa en Berkshire y agentes de policía registraban sus pertenencias. Su primer pensamiento fue simple, pero escalofriante. Parecían ladrones, pero no se trataba de un robo. Fue una redada policial en toda regla televisada en todo el mundo, gracias a un acuerdo secreto entre la BBC y la policía de South Yorkshire.
La BBC había sido avisada con antelación. Incluso internamente la llamaban la toma clave. Querían drama. Lo consiguieron y Cliff Richard quedó destrozado. Tenía 77 años. En ese momento, era un ícono nacional con una trayectoria intachable y décadas de servicio en el mundo de la música. Ahora estaba de rodillas en la cocina sollozando. Las imágenes estaban por todas partes, desde el Reino Unido hasta Australia. Durante su testimonio en el juicio, Cliff lloró al leer la lista de países que habían transmitido imágenes de su vida privada siendo destrozada. Más tarde, declaró que el estrés le hizo sentir que iba a sufrir un infarto o un derrame cerebral. Todo comenzó a raíz de una acusación. Un hombre de unos 40 años afirmó que en 1985 Cliff lo había agredido durante un mitin de Billy Graham en el estadio Bromall Lane. Aquel mitin no fue un evento menor. Durante 5 noches asistieron 200,000 personas. Cliff subió al escenario con Graham, apoyando la causa cristiana que había defendido desde 1966, pero la acusación se desmoronó rápidamente. El hombre describió una habitación con material deportivo, donde supuestamente tuvo lugar la agresión. El problema, esa habitación ni siquiera existía en 1985, y el equipo deportivo, guardado en otro lugar completamente distinto. Aún así, la policía pasó 22 meses investigando esto. Ignoraron las declaraciones de sus propios agentes, quienes estaban asignados a la custodia de Cliff esa noche. Los agentes que estuvieron a su lado todo el tiempo ni siquiera fueron interrogados. La investigación se prolongó durante casi 2 años, costó a los contribuyentes $800,000 y no derivó en ningún cargo. Nada, ni una sola cosa. Pero el daño ya estaba hecho, como si la redada en directo y los interminables titulares no fueran suficientes. La BBC presentó su cobertura al concurso de la exclusiva del año. Sí, mientras Cliff seguía bajo investigación, la cadena presentó las imágenes de la redada a dicho concurso. Solo esa decisión le valió a la BBC una indemnización adicional de $20,000 por daños y perjuicios. El tribunal lo calificó de arrogante y humillante. Entre bastidores, el costo humano seguía aumentando. Cliff reveló más tarde que cayó en una depresión. Algunos días no podía dormir. Otros días ni siquiera podía levantar los brazos. Desarrolló herpes zóster, perdió peso. Cayó rendido de cansancio. Dijo que sentía como si su casa hubiera sido contaminada. Dejó de sentirse seguro en su propia casa. Incluso cosas tan básicas como lanzar un disco o promocionar su libro se volvieron imposibles. Todo se paralizó, porque el mundo no lo veía como un hombre, sino como un titular. Y entonces llegó uno de los momentos más extraños de todos. Justo después de que se emitiera el reportaje sobre la redada, un hombre intentó chantajear a Cliff. Exigió dinero y amenazó con difundir mentiras si no le pagaban. Ese hombre fue arrestado, pero curiosamente, su denuncia original de abuso sexual se siguió tomando en serio durante la investigación. Así pues, teníamos a alguien que intentó extorsionar a Cliff, aprovechándose del allanamiento. Y, aún así, se le trató como a una víctima creíble. Finalmente, Cliff recibió $400,000 de indemnización de la policía de South Yorkshire, que admitió que lo que hicieron alertar a la BBC fue ilegal. Se disculparon públicamente, pero las disculpas no borran el trauma. Tampoco lo hacen las indemnizaciones legales, incluso cuando alcanzan cifras millonarias. Y así fue. Al final, la BBC había gastado casi $2 millones en costas judiciales, además de la indemnización pagada a Cliff.
Aún así, Cliff no quedó satisfecho con la forma en que los fiscales redactaron su decisión. La fiscalía dijo que no había pruebas suficientes para presentar cargos, pero para Cliff eso no bastaba. Quería que constara en acta. No había pruebas, ni una sola. La insinuación de que algo pudiera seguir allí, esa nube de sospecha, era lo que más le atormentaba. Dijo, siento que me han difamado. No la policía, sino la BBC. En el juzgado, volvió a derrumbarse al describir su temor a quedar manchado para siempre. Aunque fue absuelto, aunque no había hecho nada malo, declaró ante los diputados que el hecho de que su nombre se hiciera público había arruinado su forma de mirar a la gente a los ojos. Que pasara lo que pasara, el daño ya estaba hecho. La gente siempre se lo preguntaría. Tenía motivos de sobra para pensarlo. Su nombre había aparecido en todas las portadas. Su rostro se mostró mientras la policía retiraba pruebas que resultaron no significar nada. El trabajo de toda su vida se había reducido a una redada, un rumor y un circo mediático. En julio de 2018 ganó su demanda contra la BBC. El juez dictaminó que Cliff tenía una expectativa razonable de privacidad y que la BBC la había violado de forma grave y sensacionalista. A partir de entonces, esta sentencia cambió la manera en que los medios británicos podían informar sobre las investigaciones policiales. Pero para Cliff, nunca se trató solo de ganar. Se trataba de sobrevivir. De decirle al mundo que lo que le sucedió no fue simplemente injusto, fue inhumano. Nunca recuperó los 2 años de su vida. Nunca pudo borrar los titulares, ni las miradas, ni la sensación de que su nombre, por muy limpio que estuviera siempre, estaría marcado por una sombra.